Chiquillos, espero que estén muy bien el día de hoy. Perdón, me estaba acomodando. Hoy día vamos a comenzar con lo que sería la segunda clase de estructura atómica, aprovechando este día ya con más calor, en donde podemos eh, empezar a notar ya la cercanía a las fiestas patrias, ¿cierto? Espero que estén tan entusiasmados como yo ya próximamente a lo que sería el sábado, en donde vamos a poder ver esto de los bailes, ¿no? Bueno. El día de hoy vamos a ir con la que sería la segunda clase de estructura atómica ligado al proyecto PAES. Recuerde que estamos en esto y estamos fortaleciendo lo que sería el tema del contenido de química de la prueba. Para eso vamos a partir directamente con lo que sería el concepto de materia. La materia tenemos que entenderla como lo que vimos relacionado a los átomos, pero ya visto de una forma más macro. Con esto me refiero como ya lo más grande, lo más que podemos observar con interacciones, con diferentes vínculos que se van dando, que evidentemente vamos a ir desarrollando clase a clase, pero en general todo lo que usted ve en su entorno, que usted sabe que está compuesto por átomos, es materia. Y esta materia es súper importante que usted de partida entienda que tiene masa y tiene volumen, tiene un espacio que ocupar. Em, y esto permite que podamos nosotros medir ese tipo de cantidades, de propiedades. Cada sustancia, cada elemento es distinto y por lo tanto es muy importante indagar de qué forma podemos ir analizando todo esto de la materia para comprender realmente las interacciones que se van dando en este tipo de contenido. Para ello, vamos a partir ya en una de las cosas más, digamos, basales de lo que es el tema de la materia, en donde tenemos los tres estados fundamentales. Por un lado tenemos el estado sólido, el líquido y el gaseoso. Sé que hay más estados, posiblemente hayan conocido, el plasma, lo planteado por Einstein con respecto a partículas que no se mueven mucho, pero en general lo más importante relacionado ya a la PAES es sólido, líquido y gaseoso. Vamos a ir viendo cada uno. De partida, lo sólido como usted está viendo, tiene que pensar que cada una de estas esferas rosaditas, cada una de estas, eh, simboliza a un átomo o a un compuesto que está ahí dentro de su estructura. En el caso del sólido, como usted se va dando cuenta, estas partículas o átomos están bien juntitas, conforman un cuadradito y están una al lado de otra. Y el espacio que hay entre medio es mínimo para que pueda colocarse otra esfera rosada. ¿Esto qué permite? Que las cosas que estén en estado sólido, como puede ser por ejemplo la pared, la mesa de su puesto, eh, los cascos que tengo yo puestos, todo esto es muy rígido, es muy duro, porque esta interacción, al estar tan juntitos, da esa rigidez en este tipo de estado. Y como le digo, es súper difícil que yo, por ejemplo, de repente tome algo, otra cosa sólida, e intente hacerle presión para que se mezcle con el caso de lo que sería el casco. Realmente ese tipo de cosas no suceden. Y es porque evidentemente no hay un espacio entre medio que permita esta interacción. Caso contrario, en el caso de lo líquido. En lo líquido usted ya tiene estos átomos, ya se están moviendo, se mueven por allá, y van dejando un espacio en el cual ya pueden ir colocándose otras sustancias. Por esto mismo es que en lo líquido uno ya puede empezar a hacer mezclas, puede empezar a mezclar cosas. em, y por lo tanto, evidentemente formar compuestos más complejos relacionados ya a lo que serían los estados de la materia, ¿cierto? Por otro lado, tenemos ya el estado gaseoso, en donde ya esto de lo líquido, este movimiento que hay que deja el espacio, en lo gaseoso llega a un extremo em, mucho más complejo, en donde los elementos, los átomos, están repartidos por todos lados. Ya cuando quieran una cierta cantidad, acá se da cuenta, ya hay menos, porque todos están por todos lados, están repartidos por todos lados, ocupando todo el espacio que tengan. Eso es el estado gaseoso.
Y como bien sabe, en el caso del estado gaseoso, las mezclas también se van dando, pero ya no son tan obvias como en el caso del líquido, porque lo gaseoso es más complejo de ver. Usted cuando, por ejemplo, se amanece en la mañana en algunas ocasiones de estas fechas, puede ver que hay neblina. Eso es estado gaseoso, es agua en estado gaseoso. Pero en esta neblina pueden haber otros compuestos que no alcanzamos a ver meramente porque al estar tan separados no se pueden evidenciar algunas propiedades que son importantes para entender el estado gaseoso. Ahora bien, ahora bien, es muy importante el poder visualizar cómo este tema de el desorden que se da en los estados va en aumento desde el sólido hasta el gaseoso. En el sólido, este desorden es mínimo, están muy ordenaditos. En el líquido, el desorden es más intermedio, hay desorden, pero igual en este desorden también hay orden. Pero en el gaseoso ya están repartidos por todos lados. Por lo tanto, mucho orden acá no hay. Entonces, este desorden va aumentando al avanzar en los estados. Luego ya tenemos una visualización desde lo que sería lo macroscópico y lo microscópico. Lo macroscópico se refiere a lo que usted puede observar en el mundo en el contexto cotidiano. En cambio, lo microscópico busca analizar ya las partículas que están al interior de todo esto. Lo macroscópico, por ejemplo, tenemos ya aquí una nube, un gas que se formó con respecto a que el líquido está ahí evaporándose y empieza a conformar una nube, un gas. Este gas, que usted ve acá, estado gaseoso, puede pasar a un estado sólido. ¿Cómo así, profe? Vamos a ir viéndolo, no se preocupe. Cuando pasa al estado gaseoso, evidentemente recuerde que el orden va a ser mayor en este estado, pero también de este mismo estado tan sólido puede pasar a un estado más líquido, el cual ya sería, evidentemente, por ejemplo, el caso del agua en estado normal, en un lago, en una botella, o en este mismo caso, como yo tengo acá, está en estado líquido. Ahora, si yo lo veo desde la dimensión microscópica, desde las partículas que componen el agua, voy a ver lo siguiente. En el caso del hielo, de lo sólido, el agua está de esta forma. De hecho, forma ya como lo que será el cuadrado que bien conforma la estructura del hielo. Em, este cuadradito va a estar ahí en el vaso y evidentemente si vamos aumentando la temperatura, esto de acá va a empezar a desordenarse y va a conformar el estado líquido que usted ve acá, en donde las partículas, a pesar de que, insisto, están repartidas por todos lados, hay un orden igual bien clarito, no están alborotadas por todos lados porque sí, hay un desorden, pero también hay un orden. Está como justo en el equilibrio entre estas dos variables. En cambio, en el gaseoso, a pesar de que ya se ve un orden más claro, si por ejemplo solo analizamos unos poquitos, por ejemplo si yo solo tomo esto, realmente mucho orden no va a haber si lo veo desde muy lejitos. No va a haber mucho orden acá, porque el gaseoso va a estar buscando usar todo el espacio que tiene, que se le entrega para poder repartirse en lo que sería, en este caso, un vaso de agua, ¿cierto? Entonces, macroscópico, lo grande, se da en estos casos, y lo microscópico, lo que se ve en el caso de las partículas. Muy importante esto. Por favor, no se lo olvide, si puede anotarlo, mucho mejor. Sigamos. Y ahora tenemos lo que son los cambios de estado. Sólido, líquido y gaseoso. Dependiendo de cómo se dé esta transformación, desde por ejemplo del sólido al gas, o del gas al líquido, o del líquido al gas, o del líquido al sólido, se van desarrollando diferentes estados. Aquí por ejemplo tenemos de líquido a sólido, solidificación, de sólido a gas, sublimación, de gas a sólido, cristalización. Vamos a ir viendo cada uno para que usted vaya comprendiendo.
Es más que nada para que se haga una dimensión de que todo esto está súper conectado y es importante entender de que esto es un ciclo. Yo puedo pasar del gaseoso al líquido y después del líquido al sólido y del sólido al gaseoso y del gaseoso al líquido. Esto, por ejemplo, se puede aplicar en lo que será el ciclo del agua, en donde el agua del mar genera vapores que suben a lo que serían las nubes van a las montañas en estado gaseoso, de las montañas por el frío se empiezan a solidificar, a bajar a lo que sería el estado líquido y del líquido nuevamente recorre y así constantemente lo que sería el tema de la nieve. Este tipo de cosas vamos a ir viéndolas de a poquito para que lo vayamos comprendiendo. Más que nada para que se haga una imagen, si puede hacer este dibujo sería maravilloso para que lo tenga ahí en cuenta. Vamos a ir viendo cada uno. De partida la fusión. La fusión es lo que se da cuando una sustancia en estado sólido se transforma en líquido. ¿Por qué? Por el aumento del calor. Cuando usted, por ejemplo, tiene un sólido, en este caso tenemos el ejemplo de la mantequilla, a la mantequilla cuando usted, por ejemplo, le agrega al sartén para hacerse cualquier cosita, permiso, cuando usted tiene ahí la mantequilla para, no sé, se quiere hacer un huevito, lo que sea, una cebolla caramelizada, em, usted agrega la mantequilla y cuando le va agregando calor, esta mantequilla va entrando al estado líquido, por eso va burbujeando y si se da cuenta, de hecho, hasta se ven vapores también. Ojo ahí. Pero en general lo que estamos viendo acá es cómo pasa del estado sólido al estado líquido. Sólido como mantequilla y líquido ya aquí como se ve como lo que sería el aceite. Y esto se produce por el aumento del calor que usted le está entregando, en este caso a la sartén. Por otro lado, tenemos la solidificación, el proceso inverso. Si aquí es de sólido a líquido, aquí es de líquido a sólido. Y esto se da por la pérdida del calor. Cuando, por ejemplo, usted tiene lo que sería em, una cubeta de hielos, tengo una cubeta con el agua que usted colocó, lo lleva al refrigerador, a la congeladora, y la congeladora ¿qué va a hacer? Extraer el calor que haya en el ambiente. Como extrae el calor, todo ese agua que está en estado líquido va a empezar a conformarse como hielo, lo que usted ve acá en este video. Fíjese cómo se va formando lo que sería el estado sólido, en este caso del hielo, ¿cierto? Es muy importante esto cómo se va dando. Y también los nombres, por favor, apréndaselos. Fusión, de que se fusiona de sólido a líquido, y solidificación, porque pasa del líquido a sólido. El nombre lo dice, solidificación. Se forma un sólido. ¿A partir de qué? Del líquido. Siguiendo, tenemos por ejemplo ya lo que sería la sublimación y la cristalización. También uno a la par del otro. La sublimación es cuando un sólido pasa a gaseoso, no pasando por el estado líquido, pasa de sólido a gaseoso inmediatamente. Y esto es por aumento del calor. En este video usted está viendo lo que sería el caso del hielo seco. El hielo seco es una sustancia, es un bloque blanco eh, que al colocar en un bol con agua va a reaccionar porque va a entrar a temperatura ambiente, pero usted puede ver cómo empiezan a generarse burbujas, burbujas que van saliendo directamente del agua, no se quedan en el agua, no es que el agua empiece a generar vapor, no, es el hielo que empieza a generar este vapor hacia afuera, pasando de sólido a gaseoso inmediatamente. Eso es sublimación. Y por otro lado tenemos la cristalización, en donde el gas se transforma en sólido. ¿Y esto por qué? Por pérdida del calor. Entonces los que están a la derecha, cristalización, solidificación, son por pérdida de calor. En cambio, los que están a la izquierda, sublimación, fusión, son por aumento del calor. Usted le está entregando calor a esta sustancia para que se genere esta reacción. Y la cristalización, por ejemplo, en este caso tenemos el cómo pasa de gaseoso a sólido, lo que sería el tema de los copos de nieve. Bueno, en Chile no se ven muchos copos de nieve, pero sí lo que sí se ve es el tema de... Ay, perdón. Lo que sí se ve es el tema de em, lo que sería la nieve en la cordillera de los Andes. La nieve se forma por esto mismo, porque
El gas que está arribita, recuerde las nubes, llegan hacia la cordillera y la cordillera por el frío está tan fría que permite que ese gas pase directamente a sólido, inmediatamente, arribita. Por eso cuando, por ejemplo, llueve mucho, el llover, el agua cae, pero luego esa agua que cayó empieza a subir de nuevo, forma nuevas nubes, las nubes van hacia lo que sería la cordillera, y en la cordillera por el frío bajan inmediatamente del estado gaseoso al sólido, sin pasar por el líquido. Esto es cristalización. De gaseoso a sólido por pérdida de calor, cristalización. Sigamos. Los últimos dos serían vaporización y condensación. Los nombres de hecho te los soplan inmediatamente. Vaporización, vapor, es cuando un líquido pasa a estado gaseoso. ¿Por qué? Por aumento del calor. Por ejemplo, aquí tenemos una cacerola que está humeando, ahí como usted puede ver, lo que sería el gas, no sé, al calentar una sopa, el agua empieza a evaporarse y eso se libera como gas, que es lo que usted está viendo acá. Y esto se da porque usted le está entregando calor, insisto, por favor, énfasis en eso. Se entrega calor, sucede vaporización. En el caso contrario, en donde pasamos de gaseoso a líquido, tenemos la condensación. Y esto, por ejemplo, el caso de las lluvias. En las lluvias lo que pasa es que las nubes, que están en estado gaseoso, tienen tanta cantidad de agua en estado de gas que empiezan a condensarse, a conformarse por la cantidad em, de partículas de agua que hay dentro de estas nubes. Por lo tanto, al estar una gran cantidad de partículas, ya pasamos del estado gaseoso al líquido. Y esto, insisto, por favor, mucho énfasis por lo que es la pérdida del calor. Entonces, solidificación, cristalización y condensación se dan por pérdida del calor. En cambio, vaporización, sublimación y fusión es por aumento del calor. Y de hecho en el cuadro mismo ya lo tenemos acá. Muy clarito para que vayan entendiendo cómo se va desarrollando todo esto. Vimos los cambios de estado, muy bien. Siempre es importante ver un repaso de esto. Ahora, hay que entender que todos estos cambios de estados son llamados también como cambios físicos. Y un cambio físico es cuando, por ejemplo, tenemos una sustancia y esta cambia. Usted ve que esta cambia. Usted ve que, por ejemplo, el hielo cambia a agua. Pero ¿qué sucede? Por más que usted tiene hielo y tiene acá agua, el hielo igual es agua. Y la partícula, la molécula de agua, no cambia por más que usted cambie de estado. En el caso de lo gaseoso lo mismo. Lo único que cambia es la conformación, cómo está distribuido. En el caso del sólido, como bien lo vimos antes, estos están ordenaditos, uno al lado del otro, súper bien, ningún problema, pero en el líquido ya se empieza a evidenciar un mayor desorden, pero la molécula sigue siendo exactamente igual. Por lo tanto, no se transforma en una sustancia diferente, no es que haya un cambio de compuesto, para nada, solo meramente un tema de orden. Es como usted tiene una hoja de papel y la recorta. No por recortarla va a dejar de ser una hoja de papel, solo que tiene una forma y composición distinta. Por lo tanto, se conserva su identidad química. Aquí dice, el agua, a pesar de cambiar de estado sólido, hielo, a líquido, no deja de ser agua. Estos son los cambios físicos. Y se dice físico porque es lo que está asociado a lo físico, lo palpable, lo que usted puede ver. Pero en cambio tenemos otro tipo de cambios, valga la redundancia, los cambios químicos, en donde aquí, por una o más sustancias, se producen sustancias nuevas. Y aquí si hablamos de propiedades diferentes, de cosas que antes no estaban, que en la parte original no estaban. Como por ejemplo el quemar un papel, al irlo quemando, usted se va a ir dando cuenta como este papel, pasar de blanquecito a más liso, se va transformando en algo que usted eh,
Puede que no lo comprenda al principio, no lo entienda, pero en general lo importante es entender de que es distinto a la hoja que estaba antes. Vamos a ir viéndolo. Entonces, cambio físico, el tema de los cambios de estado. Todo cambio de estado es un cambio físico, pero el cambio químico es otra cosa, otra cosa. Ya, como bien la definición está, tenemos aquí una hojita de papel. Una hojita cualquiera, ahí tiene escrito algunas cositas, no sé la verdad es que lo que dice, parece que está en latín, pero ahí está, una hojita. Ahora prendemos la hojita, le echamos fuego con un encendedor, un fósforo, la hojita se prende. Con el pasar del tiempo, esta hojita va a empezar a quemarse, y al quemarse va a liberar vapores, los pequeños vapores, que los que usted ve son blanquecito que sale, pero aparte también deja un residuo, el cual es la ceniza. Queda ahí la ceniza de lo que fue alguna vez esa hojita em, que partió en este caso acá y que fue quemada. Esto, que pasamos de algo original a algo distinto, es un cambio perdón, químico. Es un cambio químico en donde tenemos la hojita y pasamos a la ceniza por la acción de la temperatura. Esto es un cambio químico por toda la regla, porque esta hojita que tenía una propiedad, no sé, usted podía escribir, tenía una masa, tenía diferentes cosas, no es lo mismo que ahora tiene en la ceniza. Estas cosas fueron cambiando y es importante el hacer hincapié en eso. Ahora, ¿de qué forma fueron cambiando? Bueno, aquí tenemos la representación de esto. C6H10O5 es una molécula, una partícula llamada celulosa. Y gran parte de las hojas que usted tiene, tanto en su cuaderno, en una guía, están compuestas por celulosa. ¿Por qué? Porque toda planta tiene celulosa y recuerde que las hojas salen de los troncos de los árboles. Por lo tanto, esto es celulosa. Usted a esta celulosa lo que está haciendo es aplicarle temperatura. En este ejemplo, le agrega temperatura, la agrega, y al final lo que va a obtener es cenizas, que es lo que ve acá, pero aparte va a obtener CO2 y H2O. Y usted dice, ¿y esto dónde está? Atención, usted sabe que al quemar una hoja empiezan a salir vapores. Esos vapores chiquillos son el CO2 y el H2O. En el caso del H2O, al aumentar la temperatura, evidentemente pasa a un estado gaseoso que se empieza a evaporar hacia afuera, acompañado también del CO2, que recuerde que también es un gas en estado natural. Esta fórmula que usted está viendo acá, que insisto, esto es esto. Y todo esto es esto. Antes de la flecha, reactantes, después de la flecha, productos. Reactantes, celulosa, productos ceniza con CO2 y H2O, como ve acá. Y todo esto, lo que usted ve acá, ya con las letras, con los números, es lo que llamamos fórmula química. Es la representación de todo esto que se está dando en este momento en la reacción química al quemar un papel. Y aquí tenemos un cuadro comparativo entre cambios físicos y cambios químicos. En lo que respecta a la sustancia, en el cambio físico, la sustancia, por más que usted la cambie, por más que usted recorta una hoja, que la hace tira, que la arruga, va a seguir siendo la misma sustancia. Por más que lo haga, no va a cambiar. En cambio, insisto, valga la redundancia, en un cambio químico sí se forman nuevas sustancias, sí se van generando nuevos compuestos por la interacción de lo que sería el momento de quemar, en este caso, por ejemplo, un papel. Reversibilidad, si es reversible o no. Los cambios físicos en general siempre son reversibles. Por ejemplo, permiso, tiene hielo, el hielo usted lo derrite a líquido y del líquido puede pasarlo a gaseoso. Pero de lo gaseoso puede nuevamente pasarlo a líquido y de líquido nuevamente a sólido. Es reversible y de hecho es
es fácil comprobar en lo que puede ser en la cotidianidad con el caso del agua, ¿cierto? Pero por otro lado, los cambios químicos en general son irreversibles. Por ejemplo, usted tiene acá la ceniza. ¿Puede volver a tomar la ceniza y hacerla una hoja? La respuesta es no. Es muy complejo, muy difícil y amerita una cantidad de energía impresionante. Por eso, es imposible teóricamente que se dé esto. Em, entonces, cambio físico en su mayoría reversibles y cambios químicos en su mayoría irreversibles. No se pueden devolver a como estaban originalmente. Y en cambio las propiedades, tenemos que, en el caso de los cambios físicos, tenemos propiedades físicas, como el tema de la forma de algo, el tamaño, el estado en el que está. Esas cosas son súper importantes de destacar en los cambios físicos. En cambio, ay, insisto, ya es mucho ya. En el caso de los cambios químicos, cambian lo que serían sus propiedades químicas, en donde nos vamos a ahondar mucho porque ya son conceptos más complejos de entender para lo que vamos del contenido. Pero en general son propiedades químicas, no se complique, no se complique más con eso. Y ahora tenemos el tema del nivel de partículas. En el caso de un cambio físico, usted recorta una hoja, todo lo que sea, pero usted no puede recortar una molécula, es imposible, son cosas muy pequeñas. Por lo tanto, no se alteran los enlaces entre los átomos. El oxígeno que está ahí unido con sus hidrógenos, en el caso de, por ejemplo, el agua, no se va a dejar de unir con sus hidrógenos porque sufre un cambio físico, imposible. Pero sí puede pasar en el caso de un cambio químico, en donde se rompen estos enlaces que unían a los átomos para conformar nuevas sustancias. Muy bien.